con el ingeniero Alejandro, pero bueno, por ahí puede haber alguna duda, no sé. Si pudiéramos repasar un poquito la simulación de Feynman, que sea por encima, estaría bueno. Bueno, bueno, vamos a esperar que entre más gente, porque son poquitos todavía. ¿Cuántos estuvieron en el aula? Porque tengo 26 participantes, más o menos eso. Disculpen, ¿qué aula? Yo entré hace poquito. No, no, digo que en la clase con Puy, no sé si habrá estado, tengo 26 ahora participantes, más o menos en la clase con Puy hubo esa misma cantidad de gente, o se conectan en algunos y otros no. No sabría decir, o sea, yo estuve, pero no sabría decir si éramos Ah, la misma bueno, cantidad más o menos o no. bueno, vamos a esperar entonces. Una pregunta. En los TP a la salida le damos justo un poco de ganancia para ver mejor la señal. Porque, por ejemplo, en el TP de Blue, cuando lo hicimos, en la parte del filtro le pusimos una ganancia un poco para poder verla mejor a las imágenes. Sí, sí, eso no hay problema, no hay problema. Bien. Puede ponerla Bueno. ahí, nosotros le hicimos esa ganancia, pero le puede poner una ganancia mayor, si lo importante es que recupere la forma de la señal original, digamos, nada más. La ganancia se la da o se la quita, digamos, no influye. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, hemos quedado con esas dudas. Nosotros igual lo pusimos dentro del, o sea, teníamos la ganancia del circuito y a la salida, como nos costaba darlo un poco más cuando lo pusimos en el osciloscopio, nos queda muy chica la señal. La forma estaba, pero nos queda chica. Le pusimos en el filtro, a la salida del filtro, en la misma caja, una ganancia más. Está bien, sí, la ganancia del amplificador Buenísimo. digamos, puede ser variable también, que no hay problema. Lo importante es recuperar la banda base. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Eso es lo importante. ¿Y qué parciales todavía le faltan rendir? ¿Tienen alguno también para después del receso? No, después receso solamente el de comunicaciones. Ahora tenemos de teórico y de máquinas teórico también, lunes y martes. ¿Cuándo? ¿La semana que viene? Claro, esta semana rendimos martes y miércoles, los prácticos de esos dos, o sea, máquinas prácticos y aplicada práctico. Y el lunes tenemos aplicada teórico y el martes máquinas teórico. Ah, pero recórdame, porque como estoy alterado con el tiempo, ¿esta es la última semana de clase? No, la que viene. Creería que la que viene. Ah, bien, bien. Según el calendario, lo que viene. Ah, bueno, tenemos tiempo entonces de otra clase, ¿no? Lo que pasa es que no me acordaba. Cierto, cierto, que yo postergué el parcial de este martes. Este, pasaba para también después del receso, lo voy a tomar. No sé si el martes voy a poder conectarme también. Bueno, Profe, bueno, cualquier. aprovecho la oportunidad. Sí, No sé si les puedo hacer una consulta. Cuando usamos los sumadores de las señales y los multiplicadores, sí. ¿eso con qué se implementa, digamos, con amplificadores operacionales? Exacto, sí, sí. Todos esos bloques que son sumadores, multiplicadores, son con operacionales, solo que el multisim lo tiene como un diagramita, digamos, un bloque, pero eso, no se acuerda, o no sé si tuvo la clase, bueno, la última que di, vimos cuando recuperábamos canal izquierdo y canal derecho,
tanto en la generación como en la recuperación, lo hicimos con operacionales. Todo eso se hace, las operaciones se hacen con operacionales, todas. Suma, resta, integración, derivación. Ah, buenísimo. No, porque me quedaba eso, digo, llegaba el caso de quererlo implementar, digamos, en una placa o algo. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que si tuviéramos que hacerlo todo eso, nos llevaría mucho más tiempo la simulación. Lo puede armar. No, sí, seguramente, digo, hipotéticamente, digamos, llegaba el caso que tuviera tiempo, digo, de hacerlo. Sí, Eh, sí, 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 es más, ahí tiene, no me acuerdo ya, la ristra de operacionales para hacer cualquier cosa, ¿no? sí, Sino que inclusive acá, estuvimos viendo en las aplicadas operacionales, así que, y las configuraciones, entonces está bueno para aplicar, digamos, las dos claro, materias. ahí pueden aprovechar justamente este programa para armar, digamos, lo simulan y después pasan al armado de cualquier circuito, digamos. Eso es lo bueno que tiene esto. O sea, acá simplemente lo explotamos en forma limitada, pero ustedes tienen ahí sensores, tienen elementos electromecánicos, muchísimas cosas con las que pueden trabajar. Pueden armarse el proyecto con esto también, ¿no? Pueden ir investigando cuando tengan que armar el proyecto, lo implementan con esto y lo simulan y bueno, y después pasan al circuito real. Se ahorran muchísimo tiempo. Bueno, les voy a compartir el simulador. Me avisan, por favor, porque por ahí no puedo ver si hay alguien en sala de espera. Ahí apareció uno. Bueno, ven el simulador ahí, ¿no? Perfectamente. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ¿Se ve bien? Bueno. Bueno, este es muy simple, ¿sí? Acá el FM ya tienen el generador. ¿Mm? Ya está armado esto. Ustedes si se van... No, perdón, estoy abriendo otra pantalla. Ya no sé lo que hago. Si se van acá, a control de bloques, no, perdón, acá. Ya me perdí. Acá. Ahí tienen el generador de FM, el modulador, mejor dicho, de FM. Lo pueden armar también, pero acá ya lo tienen, digamos, en bloque. De ahí lo sacan. ¿Se entiende? Este es el derivador. Este también se van a bloque de función. Ay, no puedo ver. Siempre me pierdo con este. Denme un segundito. El diferencial sería, ¿no? Creo que es el Sí, sí, segundo diferencial. de. Acá está. Ese. ¿Sí? Siempre van a bloques de funciones de control. ¿Mm? Esos son los dos que tienen que encontrar ahí. Bueno, por supuesto, es un amplificador, el diodo virtual, esto ya lo implementaron en el otro práctico, que es para rectificar, digamos, pasa
la señal, y lógicamente después con el filtro recuperamos la banda base. Bueno, acá, si se puede apreciar, tenemos la señal de FM, ¿sí? La que entraría al derivador. Fíjense que es una señal que varía la frecuencia, ¿no es así? Después a la salida obteníamos una señal que estaba modulada tanto en frecuencia, pero lo mismo en amplitud. No sé si recuerdan eso que les presentó Danicio en el teórico. ¿Mm? ¿Se acuerdan que era una modulación prácticamente doble, tanto en frecuencia fundamentalmente, pero también había una modulación en amplitud y acá lo vemos claramente? Bueno, eso es lo que emitimos. Eh, lógicamente, después recuperamos con el diodo, rectificamos la señal esta de color negro, esa por supuesto la que entra al filtro, y después recuperamos nuevamente la banda base. Eso es lo que veríamos en el osciloscopio, ¿no es así? Acá no me acuerdo de cuántas bandas, creo que eran 5 bandas, puede ser, a ver, una, el índice, a ver, yo tenía el práctico acá. Creo que el índice le pedía 5, ¿no es así? Recuérdenme. Índice de modulación 5. Sí, profe. ¿Cómo era la Sí. relación, profe, entre el índice y la distorsión que hay en la señal? ¿Cómo se calcula eso? Perdón, no te entendí. ¿La distorsión de qué? Dice, varía el índice hasta que distorsione la señal. ¿Cómo hago yo para calcular en qué índice va a distorsionar la señal? Ah, espérate, déjame leerlo porque ya no me acuerdo en qué parte dice eso. A ver. Discúlpame, ¿dónde te dice eso? Ah, acá. Analizar el espectro resultante variando el índice de modulación y la frecuencia modulante. Encontrar el máximo índice en la modulación de FM que al derivar no distorsiona en la AM resultante de la derivación. Bueno, acá mismo, cuando cliqueas, ahí varias el índice acá. ¿Sí? Claro, ¿Se ve? sí, eso sí, pero ¿cómo sé yo cuál va a ser el índice que va a distorsionar la señal? Y bueno, hay que variarlo. Acá te va Ah, a el dar. tanteo, no hay un Sí, cálculo. sí, no, acá ponemos, a ver, vamos a ver si, no me acuerdo ya qué valor era. A ver, si es 7, mira, ahí con 7 hay una variación, ¿no es así? No me acuerdo bien cuál era el valor, pero ya lo vamos a ir tanteando, a ver. 11. Con 11 todavía tenemos una modulación en frecuencia y en amplitud, ¿ven? Ven el efecto en la señal negra, ¿no? A ver si creo que eran 15, si no me acuerdo. Porque se ve, todavía recupero la banda base lo más bien ahí.
Bueno, no me sale. Bueno, sigo recuperando, ya me voy a fijar, ya después en todo caso se los envío por mail, ¿sí? Bueno, profe. Porque hoy no tengo todos los jugadores puestos. Bueno, volvemos al valor de 5, porque ese era el que les pedía. Hay un valor, no me acuerdo ahora exactamente cuál era, pero bueno. Bueno, la idea es que acá, entonces, si ustedes se remitían a la tablita, ¿no es cierto?, de Bessel, con 5, con índice de modulación 5, ¿cuántas bandas laterales teníamos? Yo para no ponerme a contar ahí, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Así? O sea, 16 en total. Si contamos todas estas, tenemos todas esas bandas. Después el derivar, ¿dónde tengo esto? Se me borró. Después el derivar, obtenía todas estas señales, ¿sí? ¿Se aprecia ahí? Todo este espectro. Y lógicamente después, al pasar por el diodo, acá tendría que poner en todo caso un analizador a la salida del diodo para ver el espectro, y después por el filtro, recupero, bueno, como siempre, un nivel de continua, y lógicamente la banda base en 10 kHz, que era la original. Esa es toda la simulación que tienen que determinar. Y en cuanto a al índice, ya después cuando esté un poquito más despierto, se lo voy a probar y se los envío. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda con respecto a esto, ¿no? El filtro, profe, ¿cómo era digamos, la frecuencia de filtrado? No le escucho bien, si puede hablarme más fuerte. ¿Cuál era la frecuencia de filtrado? Pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál era la frecuencia de filtrado? La frecuencia, los 10 kHz. Ah, está. Fíjese, acá tiene la amplitud, 1 volt. El offset, 0. Frequency, carry frequency, la frecuencia de la portadora. El índice de modulación y la frecuencia intelligent que le dice ahí en la banda base, 10 kHz. Pueden jugar ustedes con otros valores también, ¿no? Eso no. Pero siempre, lógicamente, la portadora un valor de frecuencia mucho más elevada que la banda base. ¿Sí? Acá lo hacemos estructurado para que se pueda comparar nada más, pero mientras lo arman, jueguen con otros valores y vean el efecto que producen, ¿no? Y cambien también el índice de modulación. Fíjense que si volvemos a la tablita de Bessel y ustedes colocan el índice 0,5, obtenemos lo que se llama 0,5. A ver, ¿me cambió? O 0,5, a ver cómo era esto. Ahí está. ¿Cuántas bandas laterales obtengo acá? Es un espectro parecido al de AM, por eso este espectro, cuando uso un coeficiente, un índice de modulación de 0,5, se llama FM de banda angosta. ¿Sí? Entonces acá tengo
como si fuese una AM. Tengo la portadora y 2 bandas laterales. Y aparecen algunos piquitos acá, pero son insignificantes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lean por ahí en alguna bibliografía o en algún libro, cuando hablen de FM angosta, FM de banda angosta, es que tienen estas dos bandas laterales y un espectro parecido al de AM. Ven ahí en el osciloscopio mismo ahora, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a poner este nuevo un 5. Y ahí quedamos con el circuito original. Bueno, como les digo, esto ustedes jueguen con los valores para ir analizando, ir descubriendo cosas, ¿no? La FM comercial trabaja con un índice de modulación de 5. No sé si lo recordarán. Les a veces preguntas por ahí de parciales o estudien las características tanto de AM como de FM, los parámetros. Porque por ahí lo sabe pedir don Danicio. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a la simulación? No, profe, por ahora no. Gracias. Bueno. Bueno, ¿quieren que veamos algo de lo de ruido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con los ejercicios que les envié? No es puntualmente sobre ruido, con eso ¿Cómo? no hay problema. Le iba a preguntar, no es puntualmente sobre ruido, porque no hay ningún problema con eso. Quería Sí. consultarle por lo que había mencionado al inicio sobre los trabajos prácticos, porque llegué justo cuando terminó de hablar de eso. Ah, bueno. ¿Qué había dicho sobre eso? Bueno, no, les mencionaba que la otra vez les envié un mensaje para que presentaran, para que me enviaran la segunda simulación y Araos y otro alumno más me habían pedido que lo postergara porque estaban con los parciales. Y yo les respondí que bueno, no había problema. O sea, lo pueden presentar más adelante, pero no quiero que me lo presenten ya en el segundo, cuando iniciemos la segunda etapa, porque se me van a amontonar con mucho otro trabajo. Entonces, ya cuando se liberen de los parciales, pónganse a hacer la simulación y me la van enviando, tanto de la segunda como la de FM. Ah, listo. No, ¿Sí? muchísimas gracias. Sí, porque tenemos Porque, 2 parciales, también otro trabajo práctico tenemos que entregar y se nos encima va todo juntos. Así sí, que sí, gracias con porque, eso. yo como les decía, me pongo a ver los trabajos puntualmente, los reviso y bueno, no quiero después andar revisando a las apuradas y todas esas cosas, porque también tengo que revisar otros trabajos que, si bien no son como estos, pero también son trabajos, digamos, de laboratorio virtual y bueno, quiero ir chequeando también tranquilo todo eso. Así que lo pueden ir enviando después que terminen los parciales, no hay problema. Disculpe, Vale, profesor, muchísimas gracias. No yo hay problema. lo busqué al trabajo práctico, pero no lo pude encontrar. No sé si alguno de los alumnos o usted me podría decir dónde está subido. Lo tiene tanto en el aula virtual, porque eso lo subieron Danicio, hijo, padre, no me acuerdo, están subidos, y también lo puede buscar cuando entra a la página, digamos, de la facultad, cuando busca cátedras y busca la cátedra nuestra, también están presentados ahí. Ok, muchas gracias, profe. Después fíjese, si no, bueno, mándeme un mail y yo se lo reenvío en todo caso, no hay problema. No, En, bueno, autoge- seguro que en lo termino autogestión, en encontrando. realidad,
creo que no está subido para el 4R2. O sea, los que están en 4R1 lo pueden ver, pero en el 4R2 solamente figura el de AM y después pasa el de FM. No aparece el de ruido en simulación 2. Ah, mira vos, eso estaba, che, qué raro. Bueno, ya me voy a fijar después con tiempo y si no, este, hágame el favor de enviarme un mail y yo se lo reenvío nuevamente. Ok, gracias, Y profe. Vale, después gracias. lo cargamos. ¿Mm? Pero no se olviden, envíenme en el mail en estos días, ¿sí? Porque después voy a andar complicado para poder ver el mail y no lo voy a tener en la computadora. Lo tengo, mejor dicho, en esta computadora, el trabajo no lo tengo como acceder de otro lado. Mismo estoy yendo y viniendo. Así que fíjense rápido, me lo envían nomás esta noche al mail y yo se lo respondo entre sábado y domingo. Y después, por supuesto, después lo vamos a cargar en la página. Bueno, con respecto al ruido, ¿tienen alguna consulta? ¿Han podido chequear los ejercicios que les envié? Que son poquitos, en realidad. Después les voy a... Tengo que buscarlo porque los tengo en otro lado, en otro archivo. Y les voy a enviar otros ejercicios, digamos, extra, como para que completen. Pero básicamente, en el parcial también son ejercicios como lo que vemos acá. No hay nada del otro mundo. Lo que sí tienen que tener en cuenta son las expresiones y cómo determinar la figura de ruido, la temperatura, todas esas cosas. Si no han tenido tiempo, chequen después tranquilo y el viernes que viene nos volvemos a conectar y lo vemos detalladamente. O si quieren, podemos ir viendo ahora, como quieran. Se lo voy a presentar nada más en la pantalla. No lo voy a hacer en el pizarrón. ¿Qué quieren que hagamos al final? ¿Lo vamos viendo uno por uno? ¿O van viendo en cuál tienen dudas? Uno por uno, ¿puede ser? Bueno. Bueno, ahí ven la pantalla, ¿no es así? Sí, se ve. Bueno, vamos a ver el enunciado. Bueno, los primeros son enunciados teóricos, ¿no? Vamos a lo práctico, digamos. Eso de concepto de ruido, de cielo, todo eso, le pegan una leidita, es simplemente una descripción. Bueno, en el número 515, como le figura ahí, dice que se dispone de 3 amplificadores conectados en cascada para amplificar una señal de bajo nivel con las siguientes características. Entonces le da, el amplificador A tiene una ganancia de 6 en dB y una figura de ruido de 2. El siguiente de 12, 3,5, de 20 y de 3. Entonces tenemos que alternar la configuración, es decir, colocamos el A, el B, el C, después alternamos, qué sé yo, el A, el C y el B, o el C, el B y el A, y así sucesivamente. Porque ahí les pide determinar el valor mínimo de la figura de ruido total, indicando el orden en que se debe conectar. Bueno, lo primero que tenemos que trabajar es que la ganancia en dB la tenemos que pasar a veces. Entonces 6 dB lo convertimos en valores de veces. En este caso da 4, el de 12, 16,
y el de 20, 100 veces. Bueno, los posibles montajes. Yo acá simplemente coloqué ABC o CB, después ustedes pueden alterar otros, ¿sí? Simplemente acá le puse como ejemplo. Y bueno, si recuerdan, cómo se calculaba, era la figura de A, la figura de B menos 1, por dividido la ganancia del anterior. En este otro caso será la figura de C menos 1, dividido la ganancia de los anteriores. Bueno, eso me da un valor de 4,23 de B. Hacemos lo mismo para la otra configuración, A, C, B. Cambiamos el orden nada más. En este otro caso nos da un valor de 2,5. Y podríamos hacer, qué sé yo, CBA y así sucesivamente. Lo que vamos es al hecho de que, ¿cuál es el que tiene menor figura de ruido acá de los dos, de los tres? Es el A. O sea que el A, en este caso, justamente lo puse en la primera posición. Y alterné el B y el C. Entonces siempre, para obtener la menor figura de ruido, tengo que colocar los amplificadores justamente que tengan menor factor siempre adelante. Después ustedes hagan el efecto o el cálculo de poner C, AB o C, BA. Y van a ver que estos valores se les va a aumentar significativamente. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, pasamos al 5.16. Dice que un receptor tiene una figura de ruido de 10 dB y se desea mejorar el sistema en cuanto a sensibilidad añadiendo un preamplificador con una figura de ruido de 3 dB y una ganancia de potencia de 10 dB. ¿En qué medida mejorará el comportamiento del receptor si la temperatura de ruido efectiva de la antena es, por un lado, 290 Kelvin y después 58 Kelvin? Bueno, entonces tenemos el pre y el receptor. La figura del receptor, la figura del pre, la ganancia del pre, la temperatura efectiva de uno y de otro. Entonces, acá también tenemos que calcular la temperatura efectiva total. Empezamos por la temperatura de antena, ¿no? Después viene el pre y después tiene la temperatura del receptor y la ganancia del pre. No tenemos la temperatura efectiva del receptor, pero sí tenemos la figura del ruido. Entonces, aplicamos la segunda expresión y determinamos de esa forma el valor incógnito. O sea que esto lo determinamos, lo sustituimos en 1 y nos queda la temperatura de antena 290, 290 y en este caso nos da 2610 dividido la ganancia del pre nos da 841 Kelvin. Y para el caso B, con una temperatura ahora de 58, nos da de 609 Kelvin. Y de ahí podemos calcular, o mejor dicho, va a mejorar de esta forma, ¿no? Porque de 841 Kelvin pasamos a una temperatura efectiva total de 609. Ese es el criterio del ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Bueno, seguimos con el 5.17. Dice que un sistema de recepción formado por una antena parabólica, un preamplificador paramétrico alimentado a través de una guía de onda y un receptor
tienen las siguientes características. La temperatura efectiva del ruido de la antena es de 60 Kelvin. La guía que une la antena al pre tiene una pérdida de 1 dB, y el pre tiene una temperatura de ruido efectiva de 77 Kelvin, una ganancia en potencia de 20. ¿Cuál es la temperatura de ruido de todo el sistema si el receptor tiene una figura de ruido de 10? Entonces, tenemos la antena, tenemos la guía de onda, pasamos al pre y después pasamos al receptor. Entonces, tenemos acá cuatro valores, es decir, la temperatura efectiva de antena, la temperatura de la guía, la temperatura del pre con la ganancia de la guía, más la temperatura ahora del receptor con la ganancia de la guía y la ganancia del pre, el producto de las dos anteriores. Tenemos la temperatura de antena, que es dato. La temperatura efectiva de la guía no la tenemos. Y tampoco tenemos la temperatura del receptor. O sea que tenemos que determinar primero la temperatura de la guía. ¿Cómo la calculo? Simple, con la figura de la guía. En función de la figura de la guía, saco la temperatura. La figura de la guía es 1,25, ¿sí? Si recuerdan, tienen como dato que la pérdida es 1 dB. Por lo tanto, ese valor es 1,25. Lo tomo como 1,25 la figura de la guía. Menos 1 por la temperatura, que es dato también, ¿sí? Y eso me da la temperatura efectiva de la guía. Faltaba determinar la temperatura efectiva del receptor. También por acá tengo la temperatura, la figura, perdón, del receptor, que eran 10 dB, veces queda 10. Menos 1 por la temperatura, que es 290, eso nos da 2610 Kelvin. Bueno, con esos valores, que eran las incógnitas, determino después la temperatura efectiva total. Y eso nos da 263 Kelvin. Y acá les puse yo una nota. Si no tuviese el pre, o sea, si no tuviera este elemento, fíjense el valor que nos da. 3.436,29 Kelvin. No se los pide ahí, pero es interesante saber que esto es muy importante en un sistema de recepción. Y creo que ahí termina el ejercicio, ¿sí? No hay otra más cosa. Sí, termina ahí. ¿Quedó claro? Fíjense que estructurado esto, ¿sí? Tengo que calcular la temperatura efectiva total, cálculo de la antena, la de la guía de onda, después la del pre y la después del receptor. Y siempre le voy sumando, o mejor dicho, acá en el denominador, la ganancia del anterior. Bueno, pasamos al 5.18. Dice que un sistema de recepción está constituido por una guía de onda. Ahora no tiene antenas, simplemente una guía de onda, cuya atenuación es de 1 dB, un pre de figura de ruido desconocida, con una ganancia de 10 dB, y un receptor cuya figura de ruido es de 2,48. El sistema tiene una relación señal-ruido de 25 dB a la entrada y a la salida, de 20 dB. Si el sistema trabaja a temperatura estándar, les pide qué valor debe tener la figura de ruido del pre en dicha temperatura. Bueno, acá tenemos la figura total, es la entrada y la salida, ¿no es así? Tenemos 25 y 20 dB, eso nos da 3,116 veces.
Ahora calculo la figura total. ¿Qué tenemos? Tenemos la figura de la guía, más la figura del pre, sobre la ganancia de la guía, más la ganancia, la figura del receptor, menos 1, como siempre, y la ganancia de la guía y de la del pre. Bueno, con todos esos cálculos, ¿qué tenía que determinar? La ganancia, justamente la figura del ruido del pre. Bueno, todo un despeje matemático, y nos da una figura de 2,36. De esa forma calculo entonces la figura de ruido del preamplificador. Y por último dice, si el sistema trabajase a 30 centígrados, ¿cuánto debería valer la figura de ruido del sistema para mantener la misma señal ruido a la salida? O sea que la temperatura, recuerden que es siempre 290, la estándar, o 17 centígrados. Ahora va a operar a 30 grados. Por lo tanto, tendría que bajar la figura para mantener la misma relación. Entonces eso lo sacamos de esta expresión. Figura estándar, temperatura estándar, tiene que ser la figura original, temperatura, y bueno, eso me da una figura de 3,06. La figura de ruido, como les escribo acá, que se debe colocar para que funcione igual. Ahora bien, tengo que sacar cuánto vale la variación de esa figura. ¿Sí? Era la figura estándar menos la nueva figura, eso me da una variación de 0,1. Por lo tanto, a ese nuevo valor le tendré, el valor va a tener que ser de 3,26 veces. ¿Se entiende el proceso? Sí. Bárbaro. Bueno, acá viene uno un poquito más largo, que les dice que un amplificador tiene una ganancia en potencia de 20 dB, la señal de entrada es de 100 microwatt, con una potencia de ruido de entrada de 1 microwatt. Si el amplificador contribuye con un ruido adicional de 100 microwatt y el sistema opera a 17 centígrados, tenemos que determinar la señal ruido a la entrada. Bueno, tenemos los valores, 100 microwatt y 1 microwatt. Eso nos da 20 dB. Después la salida. Pero la salida ahora, ¿cómo la calculamos? Primero, la señal. La señal de entrada, por su ganancia, esto nos da 100 microwatt. Ahora bien, el ruido, también el ruido de entrada, más la ganancia, más el ruido, como le dice ahí, que aporta, que son estos 100 microwatts. O sea, en total, 200 microwatts. Hacemos la relación y nos queda un valor de 50 veces o 17 dB. La figura del ruido a 17 centígrados. La figura, recuerden, a 17 utilizo los valores anteriores. La relación señal ruido en la entrada y la de la salida. Eso nos da 3 dB. Ahora, a 50, tendría que calcular primero la variación, como vimos en el ejemplo anterior. Tengo que calcular a cuánto se me va a ir de pasar de 17 grados a 50 grados. O sea que la figura ahora pasa a 2,1. Y por último, nos vuelve a solicitar cuánto es la relación señal-ruido a la salida a 50 grados. Y nos da 47,61. Ese es todo el cálculo que tienen que hacer. ¿Se entiende el proceso? Sí, profe. Bueno. Y no sé cuánto nos queda, a ver.
Ah, ¿este era el último? ¿O queda otro más? Ah, no, quedan dos. No, queda uno más. Bueno. Bueno, este también es como que lo plantearon en el teórico. También dice que obtenga la temperatura efectiva del ruido de dos resistores conectados en serie, tal como muestra el circuito. ¿Mm? Una resistencia de 10 kilo y 280, la temperatura de 280 Kelvin, y después la otra de 15 y 400 Kelvin. ¿Mm? ¿Se acuerdan que la tensión de ruido cuadrática la obteníamos de ese valor? ¿Mm? Y eso era una tensión y la suma de las resistencias. ¿Mm? De ahí hacíamos esta operación para obtener que la suma cuadrática de esos ruidos, ¿mm?, desarrollaba esta expresión matemática. Esta no correlacionan, por lo tanto valen cero. Entonces me queda que la expresión era los 4K por el ancho y la temperatura y el valor de la resistencia de cada uno. ¿Mm? Profe, ¿qué quería decir que no correlacionaban? No le escuché, perdón. ¿Qué quiere decir que no correlacionan? Que no correlacionan, ¿qué quiere Porque, decir? claro, porque tenemos ese ruido y no correlación, es decir, son opuestos. ¿Mm? Por eso nos da que esa tensión de ruido se cancelan. ¿Mm? ¿Se entiende? Ah, bien, bien. ¿Sí? Bueno, y de ahí desarrollando, bueno, sustituyendo, ¿no es cierto?, la temperatura efectiva nos dará, ¿no es cierto?, los 10 kiloohms por la temperatura, más los 15 ohms por la otra temperatura, dividido la suma de la resistencia. Y esa temperatura efectiva nos da 240 Kelvin. ¿Mm? Que esto parte del desarrollo ese que hicieron en el teórico. ¿Mm? Eso lo tienen también desarrollado en el teórico. Acá simplemente aplicamos la expresión. Que lo que fue que desarrolló Nyquist y... Ah, ya me olvidé. Y Johnson. ¿Mm? ¿Se acuerdan de esa clase? Que llegaron a esta expresión, la temperatura efectiva. ¿Se acuerdan o no? ¿Más o menos? Algo, profe, más o menos. Sí, Bueno, profe. y bueno, llegamos al último. Dice: en el diagrama de un bloque de un sistema receptor que se muestra a continuación, el cable de bajada tiene una pérdida de, bueno, no tenemos antena acá, ¿sí? Tiene una pérdida de 1,5 dB, o sea que tenemos el cable, o sea la guía, tenemos el amplificador del REFE, que tiene una figura de ruido de 7 y una ganancia de 20. Todo eso lo pasamos a veces, recuerden. Después tenemos el mezclador, que tiene una figura de 10 y una ganancia de 8 dB. Pasamos a veces todo eso. Y después tenemos el amplificador de la FI, con una figura de 6 dB y una ganancia de 60 dB. La figura de la guía, 1,25. Por lo tanto, tengo que calcular la ganancia. Recuerden que es, en este caso, 1,5 dB o 0,7 veces. O sea que la figura, acá se lo aclaré, la figura del ruido de los pasivos, o sea, de la guía, o de puede ser una guía de onda o del cable coaxil, es la inversa de la ganancia en veces, o cambia de signo en dB. ¿Sí? O sea que si es menos 1 dB, es 0,79 veces, eso implica que es 1 dB 1,25 veces. ¿Se entiende, no? Simplemente cambian el signo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué nos pide? La figura del ruido total. Entonces, ¿qué es la figura del ruido total? Tengo la del amplificador de FI, la del mezclador, la del amplificador de RF y la de la guía. Entonces tengo la figura de la guía
Figura del RF-1 sobre la ganancia de la guía. Después viene el mezclador, la ganancia de la guía y la ganancia del RF. Y por último, la de la FI, y tengo que afectarlo por la ganancia de la guía, la ganancia del RF y la ganancia del mezclador. Si acá tuviera una antena, entonces tendría que figurar la antena acá adelante, y bueno, todo esto igual. Entonces, ¿qué tengo? Me da una figura de 7. Ahora tenemos que calcular la temperatura efectiva de ruido total. ¿Cómo es la figura de la temperatura efectiva? Bueno, la figura que me dio anteriormente, por la temperatura -1, lógicamente por la temperatura estándar. Recuerden que la temperatura estándar son 290 Kelvin o 17 centígrados. Eso nos da una temperatura de 1740. Después dice que la figura y la temperatura efectiva del ruido total intercambiando el amplificador delante del cable. O sea que a esto lo pongo acá y el cable acá. O sea que tengo que volver a calcular la figura. Y fíjense, ahora me da 4,13. ¿Por qué? Como vimos en el ejemplo anterior de los amplificadores. ¿Se ubican o no? Sí, profe. Bien. Entonces, la figura pasó de 7 a 4,13. Y por lo tanto, la temperatura efectiva, lógicamente, también va a disminuir. Pasó de 1740 a 907,7 K. 7 Kelvin. Y por último, bueno, repetir las consignas A y B si el sistema ahora opera a 30 centígrados, o sea que tengo que encontrar la nueva figura de ruido a esa temperatura y la temperatura efectiva a esa temperatura. O sea, 303 Kelvin. Obtenemos 6,77 de figura y una temperatura de 1739. Cuanto antes nos había dado, en el caso anterior, 907. ¿Y qué pasó? ¿No me salió la otra hoja? Ah, se me pasó la otra hoja, no la tengo. Bueno, el punto D, entonces era este valor, ¿no es cierto? 674 y 1739. Y el último punto es repetir la consigna C, o sea, esta, si el sistema opera 30. Bueno, eso anótenlo por ahí. Ese valor da 47,61. Y ese valor se calcula. Perdón. Se me dio vuelta el hoja. Repetir la consigna, dijimos. 6, creo. 1, 3, 2, 3, 3, 3.
Bueno, se me traspapeló, chicos. A ver dónde la tengo. Bueno, les debo esa. Después se les presento. Pero hay que repetir entonces la consigna C, la anterior, que era la figura y la temperatura efectiva del ruido total intercambiando el amplificador adelante y el cable. Pero ahora con una temperatura de 30, en lugar de 17 grados como la habíamos calculado antes. ¿Se entiende? O sea que hay que hacer este mismo paso, esta misma operación, pero con una temperatura de 30. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. profe, está claro. Bien. Pensé que salió escaneada la otra, pero no la cargué. No hay problema, profe. Y no la tengo a mano, como tengo todo vuelta acá. Pero bueno, después se las calculo y se las envío para que tengan el resultado. Bueno. Y también les voy a enviar después como anexo otros ejercicios. Que no me acuerdo, que no recuerdo si en el teórico, porque no pude estar en el teórico, le dieron la parte, por ejemplo, para calcular la resistencia de radiación de una antena, el rendimiento de una antena, la directividad de una antena. ¿Eso lo vieron? Lo primero sí, los otros dos creo que no. Rendimiento y directividad creo que no. Rendimiento y directividad no. Bueno. Creo que no me acuerdo. Porque yo tengo ejercicios de eso, por eso les pregunto. Entonces, bueno, en todo caso después se los explico en la clase que viene. Y les doy otros ejercicios extra que tengo acá. Tengo que buscar el archivo para enviárselo. Para que los resuelvan. Debe ver si los busco ahora y se los cargo ahora. Para que los resuelvan y lo vemos en la clase que viene. Pero son de la misma tipología que no hay mucho para darle vuelta, digamos, a la parte de ruido, ¿sí? Bueno. Un tema corto. Y los ejercicios parciales son tipo estos ejercicios que les he presentado. Buenísimo, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Ah, no se las grabé a la clase, ahora que me doy cuenta, no me recuerdan vos. Bueno, pero lo tienen ahí en el archivo. Cualquier consulta, si lo ven, o si tienen alguna duda, después lo vemos el viernes que viene. Buenísimo, profe. Bueno, los libero. Yo ya estoy muerto también. Bueno, vaya a descansar. Gracias, profe. Buenas Perfecto, noches. descansa, No, profe, profe, que muchas se gracias. mejore. Gracias. Suerte. Repasen. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Buen fin de. No, gracias a ustedes. Suerte. Paciencia. Gracias.